Muy buenas a todos ustedes. Redes infantistas, sobre todo de los grupos de Facebook de Pedro Infante, el ídolo inmortal que administra mi buen amigo y conocedor de la vida de Pedro Infante, Héctor Bueno, y también para el grupo de Pedro Infante y su música son cultura que administra su servidor Adolfo González. Pues bien, hoy tenemos un capítulo más, un episodio sobre una de las canciones, o más bien uno de los corridos que es muy famoso en nuestro cancionero popular mexicano y que Pedro Infante tuvo la fortuna o tuvo el atino de grabar. Este, este corrido se llama El Siete Leguas, compuesto por una dama de nombre Graciela Olmos. Y hoy conoceremos un poco algunas cosas sobre el corrido del Siete Leguas, mejor conocido como el Caballo de Villa, así como una pequeña, como primeramente se va a conocer una pequeña reseña de la compositora Graciela Olmos. Así que pues ya estando en materia, iniciemos con este audio correspondiente esta semana. Pues bien, conozcamos un poco de Graciela Olmos. Marina Aedo, mejor conocida como Graciela Olmos y conocida en el bajo mundo como La Bandida, nació en el año de 1896. El lugar donde nació es desconocido. Algunos afirman que fue en Irapuato y otros más dicen que en León, en el estado de Guanajuato. Otros más señalan que fue en el municipio de Casas Grandes en el estado de Chihuahua, concretamente en la hacienda de la Buenaventura. Fue amiga de altos militares, artistas, políticos y de toda clase de gente poseedora y mandamás de un famoso burdel. Este estaba ubicado en la calle de Durango, en la actual colonia Roma, donde hacían la tertulia los cantantes, compositores y poetas del México bohemio y trasnochador, entre los que podemos mencionar y en los que destaca el gran flaco de oro Agustín Lara. Pues bien, en lo que concierne a su creación El Siete Leguas, aquí tenemos estos detalles. Este famoso corrido se refiere a un caballo que era de los preferidos de Francisco Villa, es decir, en cada campaña, un soldado que salía con su caballo, ese era su compañero durante varias semanas, incluso meses, en expediciones largas. Villa tomó especial afecto por este caballo, que lo tomó como su transporte habitual. Lo que se refiere a la palabra leguas es el regionalismo que se interpreta como la distancia que recorre el caballo en un día de galope. En este caso, una legua son aproximadamente 6 kilómetros, que es lo que recorre un caballo promedio, teniendo una productividad promedio por caballo de 30 kilómetros diarios, sin tener problemas con el viaje. Después de una campaña adentro, a través de la frontera con Estados Unidos, el general Francisco Villa tuvo que doblar la distancia del viaje que tenía planeado. Venía preparado con pocas provisiones y accesorios necesarios para acampar. Al igual que algunos soldados de su grupo, no deseaba quedar a merced del fuerte sol y clima, sin piedad del desierto. Decidió tomar la chance de regresar al pueblo más cercano que quedaba a 7 leguas. Los demás soldados tuvieron que quedar atrás por los caballos que estaban cansados, y el caballo de Villa pudo continuar todo el recorrido y a la mañana siguiente, de regreso con su pelotón, ese día nació sobre el nombre jocoso del 7 leguas. De una anécdota curiosa salió el conocido corrido de la Revolución y pasó a la posteridad alequino. Se le dedicó un corrido que pasó a la historia con los demás corridos de la Revolución. En las estrofas, narra cómo el caballo se ganó el afecto y cariño de Francisco Villa, reconociendo como buen conocedor de caballo, criándolo desde niño, en el establo de sus abuelos.
Nunca había encontrado un caballo que aguantara tanto, un caballo muy curioso, que su fuerza de aguante le apartaron un lugar en la historia de la Revolución. El estreno de dicha pieza se dio así. En una fiesta que ofreció el general Plutarco Elías Calles en Cuernavaca, Morelos, Graciela Olmos descubrió entre los comensales a varios tenientes, coroneles y capitanes villistas, convertidos en ese momento en generales e incrustados en el gobierno en turno. Contrariada, decidió estrenar su sentido corrido, Siete Leguas, que había compuesto en honor de Dorotea Orango, nombre de pila de Francisco Villa, pues su lealtad al Centauro del Norte rebasó inclusive el recuerdo amargo de Celaya, es decir, la muerte de José Hernández, alias el Bandido, quien fue marido de Graciela Olmos, mejor conocida como La Bandida. El corrido consta de 5 estrofas con 6 líneas cada uno. En la primera, nos presenta las cualidades del caballo, y que por eso Villa más valoraba en él, pues estaba acostumbrado a recorrer grandes distancias para realizar sus campañas. Y esta estrofa es la siguiente: 7 leguas el caballo, que Villa más estimaba, cuando oía silbar sus trenes, se paraba y relinchaba. 7 leguas el caballo, que Villa más estimaba. En la segunda estrofa, nos habla del paso de la famosa División del Norte por los lugares en donde fueron devastados por las tropas obregonistas. Cuando Villa no quiso escuchar a Felipe Ángeles de que huyeran hacia el norte para hacerle frente a las tropas ya cansadas y comandadas por Álvaro Obregón, que no conocían los campos de batalla, en donde los villistas asentaron sus reales y sus dominios, nos habla que cantaban Los Horizontes, el cual era un conjunto de cantores de la época y que deleitaron con su música a Francisco Villa en la estación de Irapuato. La División del Norte estaba compuesta por brigadas al mando de los generales más leales a Villa. Una de ellas era la Bracamontes. Ciertamente que la Revolución Mexicana se hizo a caballo y en caballo de acero, como le decían los amerindios, que poblaban las extensas regiones del suroeste norteamericano al ferrocarril. Además de dar ánimo, convoca a la lucha para instalar a la ametralladora. Seguramente que a Villa le dolió la derrota de su famosa y otrora invencible División del Norte, que con ella cedió y tomó Ciudad Juárez, Chihuahua, Zacatecas, Torreón y un poblado mítico de Ramos Arizpe, Coahuila, llamado Paredón, lugar donde se convergen las vías del ferrocarril Saltillo Piedras Negras y Tampico Monterrey Torreón, lo cual le permitió hacerse del control del noroeste mexicano. La toma de Paredón ocurrió el 17 de mayo de 1914, después de que habían tomado Torreón y Saltillo. Aún no había el tal distanciamiento entre Francisco Villa y Venustiano Carranza. La Catedral de Chihuahua, monumento histórico por excelencia de la ciudad, fue fundada en 1709. Fue un testigo de los juicios sumarios y de las ejecuciones de los insurgentes en el verano de 1811, y escenario de las acciones guerreras de Francisco Villa y Pascual Orozco, para apoyar al Plan de San Luis, que dieron origen a la Revolución Mexicana en 1910. Además, se ensalza la figura de Villa, que fue el único mexicano que se atrevió a atacar Columbus, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. A través de la historia, muchos han querido demeritar a Graciela Olmos, diciendo que ella no es la creadora del Siete Leguas, alegando que ella copió un corrido anónimo, cambiándole estrofas y por cuestiones de métrica, la yegua, según el origen del corrido, y además se convirtió en caballo. Sin embargo, las vivencias de la bandida, con su esposo, José Hernández el Bandido, general villista,
y por ende, y después de esto con la famosa División del Norte, comandada por Francisco Villa, así como estrenar dicho corrido en una fiesta del general Calles en Cuernavaca, hacen desechar estas hipótesis. Muchos han cantado y grabado este famoso corrido, entre los que podemos contar a grandes voces de la canción mexicana, como Miguel Aceves Mejía, Francisco El Charro Abitia, Antonio Aguilar, entre otros grandes de la canción mexicana. Sin embargo, la letra de este corrido llegó a la sesión de grabación en los estudios de los discos Pirles el jueves 19 de marzo de 1953, donde Pedro Infante, acompañado del Mariachi Guadalajara de Silvestre Vargas, es decir, del Mariachi Vargas de Tecalitlán, graba dicho corrido, que semanas después se volvería un éxito. El domingo 5 de abril de 1953, la versión de Pedro Infante se da a conocer en todas las radiodifusoras mexicanas, convirtiéndose en un éxito rotundo, igualmente en la venta de fonogramas. Hay que mencionar que Graciela Olmos no solo es famosa por componer Siete Leguas, sino también de su inspiración salieron otros temas igual de importantes, entre los que destacan el corrido de Benjamín Argumedo en voz de Antonio Aguilar y del Charro Abitia, La Enramada con el trío Los Panchos y Carabela, que hizo muy famosa en los años 60 Javier Solís. Marina Aedo, nombre de pila de Graciela Olmos y mejor conocida como La Bandida, fallece el 31 de mayo de 1962 en la Ciudad de México. Pues bien, hoy por hoy terminamos nuestro recorrido por uno de los temas emblemáticos en la carrera de Pedro Infante y de la historia de la música mexicana. Y pues espero que les haya gustado, ojalá y tengan la oportunidad de escuchar esta pequeña historia, esta pequeña reseña, porque a veces pues, nos hace falta mucha cultura musical y eso es conocer un poco más allá de las canciones que grabó Pedro Infante o que interpretó en películas, según sea esto. Yo los espero la próxima semana con otra entrega. Esperamos pues ya tener esperamos tener otra historia más o otro conocimiento más sobre las canciones de Pedro Infante. Y ojalá y tengan la oportunidad de seguir escuchando esto, de conocer esto. Yo creo que no se arrepentirán, digo, no soy ni el mejor investigador, ni el mejor que hace reseñas, pero trato de dar a conocer algo más, porque pues Pedro Infante no se torna solo en figura o en puros piropos. Y pues recuérdenlo bien, que Pedro Infante y la música son cultura. Hasta la próxima.